presenta Grandes Revoluciones. La historia no es solo el pasado, es la clave para entender nuestro presente y forjar el futuro. Hoy, invitados por su profesor Julián Sierra, de la institución José María Córdoba, exploraremos los sucesos de la Revolución Rusa. Estudiar la Revolución Rusa es entender que las ideas pueden transformar imperios. El pueblo puede cambiar la historia. Cada generación tiene el poder de cuestionar, pensar y construir un nuevo futuro. Profesor Sierra y estudiante Jomaco, sean ustedes bienvenidos. ¿Te imaginas vivir en un país donde una sola persona tiene todo el poder? Hace más de 100 años, eso ocurría en Rusia. Pero en 1917, una revolución cambió la historia del mundo para siempre. Hoy vamos a entender qué fue la Revolución Rusa, por qué ocurrió y cómo sus consecuencias influyeron en países como Colombia y en todo el siglo XX. Rusia era un país mayoritariamente campesino, con mucha pobreza, con pocas libertades políticas, con grandes desigualdades sociales. Mientras la nobleza vivía con lujos, los campesinos y obreros trabajaban largas jornadas por muy poco salario. Además, Rusia participó en la Primera Guerra Mundial, lo que empeoró la situación. Escasez de alimentos, crisis económica y millones de muertos. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue decisiva en el frente oriental. Desde 1914, el Imperio ruso luchó contra Alemania y Austria-Hungría, apoyando a Serbia tras el estallido del conflicto. En febrero de 1917, marzo según nuestro calendario, estallaron protestas en la capital, Petrogrado. Las causas principales fueron hambre, desempleo, cansancio por la guerra, rechazo al zar. Las manifestaciones crecieron tanto que el ejército se negó a reprimir al pueblo. No dispararemos Con el pueblo. Finalmente, el zar Nicolás II renunció. Se formó un gobierno provisional que prometía reformas y elecciones democráticas. Pero había un problema. El nuevo gobierno decidió continuar en la guerra y no resolvió la crisis económica. En octubre de 1917, un grupo político llamado los bolcheviques tomó el poder. Su líder era Vladimir Lenin, quien defendía las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Estas ideas proponían eliminar la propiedad privada de los grandes medios de producción, que los trabajadores controlaran el gobierno, crear una sociedad sin clases sociales. Los bolcheviques prometían paz, pan y tierra. La consigna paz, pan y tierra fue uno de los lemas principales de los bolcheviques durante la Revolución Rusa de 1917, liderados por Vladimir Lenin. Cada palabra tenía un significado muy concreto para la población rusa. Paz, salir de la Primera Guerra Mundial, que estaba causando millones de muertos y un enorme desgaste económico en Rusia. Pan, solucionar la escasez de alimentos y el hambre que sufrían obreros y campesinos, especialmente en ciudades como Petrogrado. Tierra, repartir las tierras de los grandes terratenientes entre los campesinos. Este lema ayudó a los bolcheviques a ganar apoyo popular frente al gobierno provisional y fue clave en el triunfo de la Revolución de Octubre. El triunfo de la Revolución de Octubre ocurrió el 7 de noviembre de 1917 en Petrogrado, actual San Petersburgo. Fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917,
dirigida por el partido bolchevique bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. Tomaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. Este triunfo cambió el rumbo de Rusia y tuvo un impacto mundial, influyendo en movimientos socialistas y comunistas en Europa, Asia y América Latina durante el siglo XX. Nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de una guerra civil, en 1922 se creó la Unión Soviética. Fue el primer estado socialista del mundo. Más adelante, el poder quedó en manos de Josip Stalin, quien gobernó con un régimen autoritario. La Revolución Rusa tuvo grandes consecuencias. Expansión del comunismo en Europa y Asia. Influencia en movimientos obreros y campesinos en América Latina. Surgimiento de tensiones con países capitalistas como Estados Unidos. Décadas después, dio origen a la Guerra Fría, que dividió el mundo en dos bloques ideológicos. Amenazó con una catástrofe nuclear. En Colombia, las ideas socialistas influyeron en sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales durante el siglo XX. La Revolución Rusa nos ayuda a entender cómo las desigualdades sociales pueden generar cambios radicales. En el siglo XIX, la revolución social, Marx y Engels primero ciudad comunista. Las tensiones ideológicas que marcaron el siglo XX. La victoria final. Hemos llegado a un acuerdo histórico. Además, muchos conflictos políticos en América Latina estuvieron influenciados por estas ideas. ¡Adelante, tomen el control! Allende debe rendirse ya. ¿Crees que la violencia es justificable para cambiar un gobierno injusto? ¿Qué similitudes encuentras entre la Rusia de 1917 y otros contextos históricos? ¿Por qué crees que estas ideas tuvieron tanta influencia en América Latina? La Revolución Rusa no solo transformó un país, cambió el equilibrio político mundial. Más que un hecho lejano, es una clave para entender el mundo actual. Si te gustó este video, compártelo y sigue aprendiendo historia. Porque entender el pasado nos ayuda a comprender el presente. Hoy mi agradecimiento al profesor Julián Sierra y alumnos y alumnas de la institución José María Córdoba por su valiosa atención. Nos veremos en un próximo viaje de la historia de la humanidad a través de los tiempos.